Aquí estamos de regreso y se viene un tema médico, Adro. Un tema médico, estamos con el doctor Alejandro Fernández, que es especialista en cardiología intervencionista, que es un tipo de cardiología donde se meten tubitos y curan el corazón desde adentro. Sí. Pero vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver de infarto, precordalgia o dolores de pecho. ¿Cómo actuar frente a un infarto? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué es un infarto primero? ¿Qué es un infarto? El infarto no es otra cosa que la lesión que se produce en el corazón cuando una de las arterias coronarias, que son las arterias que le llevan sangre al corazón, que le llevan el combustible al corazón para que funcione, si una de esas arterias se obstruye de golpe, se tapa, se genera un infarto, que no es otra cosa que el sufrimiento del músculo cardíaco porque se queda sin irrigación, porque se queda sin sangre. Claro, sin oxígeno. ¿Cómo se puede tapar? Es claro. algo que lo primero es se me viene a la importante, mente. sí. ¿Cómo se puede destapar? No, tapar. Eso, vayamos puede a factores de causar? riesgo, claro. Siempre el resultante final por el cual la arteria se tapa es porque se forma un trombo dentro de la arteria. Ahora, la razón por la cual el trombo se forma es porque dentro de la arteria hay presente una placa de ateroma, que no es otra cosa que un acúmulo de colesterol. Es en como la un pared de la badén, arteria. ¿no? En la calle, como una loma de burro que se genera. Cuando la placa de ateroma se rompe, que se puede romper por diversos factores, se puede romper de forma fortuita, se puede romper estimulada por el ejercicio, se puede romper estimulada por la vasoconstricción que produce la nicotina Seguro, asociada al el tabaquismo. alcohol. El cigarrillo, el alcohol, el colesterol, todo. ¿El estresazo también? También. Pero siempre tiene que haber una confluencia de factores. Exacto. ¿no? O sea, Tiene que estar el factor de riesgo, exacto. que la placa tiene que estar. Cuando la placa de ateroma se rompe, el colesterol que está dentro de la placa entra en contacto con la sangre, y la sangre siempre en contacto con cualquier cuerpo extraño diferente al tejido que recubre las arterias por dentro, Coagula. responde coagulándose. Exacto, Pues es yo un te saco bloque. sangre, la pongo en un frasquito, la sangre se coagula. Dique, tac. Porque en contacto con el vidrio, que es material extraño a la pared interior de los vasos, la respuesta es a coagularse. Lo mismo pasa dentro de las arterias y se pone en contacto con el colesterol que está dentro de una placa. Se forma un coágulo y ese coágulo es el que obstruye la arteria de golpe. Igual, Doc, estamos hablando de infarto, que es el final común, ¿no? Pero siempre está el accidente de placa, o lo que es la precordalgia o la angina de pecho. Totalmente. Que es lo más frecuente, ¿no? ¿Qué sería eso, Doc? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora, no? Eso ¿Cómo no actuar? es otra cosa. La angina de pecho o la angina inestable no es otra cosa que la presencia de una placa, pero que esa placa es obstructiva pero no es oclusiva. O sea, la Claro. arteria no llegó a taparse. Si la arteria se tapa, Hay infarto. se genera el Pero infarto. la gran mayoría de los casos, antes de llegar al infarto, hay avisos. Afortunadamente sí. Bien, por Afortunadamente suerte. sí. ¿Y qué hacemos frente a este aviso que sería una precordalgia o un dolor de pecho intenso? Frente al aviso Esto es del importante, dolor- porque el objetivo de esta charla va a ser ver los 5 pasos a seguir en el Totalmente. momento de sentir un dolor de pecho, que algo importante, Doc, que aprendemos en la facultad. ¿Cómo es el dolor de pecho de un infarto o un accidente de placa? Digamos, el dolor típico que uno describe como dolor anginoso es el dolor opresivo centroesternal. Que es con toda la mano, esto es importante. Exacto. Cuando uno describe, cuando el paciente dice cómo es el dolor, dice, me duele acá. No una puntada. No así. No. Claro. La mano apoyada en el pecho, a veces pata de elefante en el pecho, es cuando decís, wow. Pero si el tipo te dice, decís, bueno. No, puede ser otra Ese, cosa. la pata de elefante, es el dolor típico. Pero, Sí, digamos, pues no hay una- que descartar que a veces los dolores precordiales no aparecen como el dolor tan típico. A veces aparecen como dolores irradiados a mandíbula, irradiados a la boca del estómago, Al brazo. irradiados al brazo, Puede ser irradiados a los la dos brazos, muñeca. ¿no, Doc? A cualquiera de los dos brazos. Perfecto. Lo cierto es que el nivel de alarma tiene que estar ante la aparición de cualquier dolor precordial, brusco, distinto a lo que uno está acostumbrado. Si va acompañado de alguna manifestación vagal, que son manifestaciones de sudoración. sudoración fría o sensación de malestar general, de desasosiego, sensación de presión baja, la idea es que eso motive al paciente a consultar, a que hay algo importante, que está pasando. Claro, para la gente que está mirando, pacientes y televidentes, ¿no? O sea, si vos ya tenés algún factor de riesgo, puede ser el pucho, la panza, el alcohol en exceso, o sos de tener colesterol, o Sí. comer mucho, tenés presente que si tenés un dolor, tenés más chances de tener este problema que otra cosa, ¿no? Absolutamente. ¿Y cómo hay que actuar, Doc, básicamente? Digamos, el primer paso es tener presente de que hay que reconocer los síntomas. De que cualquier dolor que aparezca en el pecho, irradiado a la muñeca, irradiado a la boca del estómago, a la mandíbula, nos tiene que hacer pensar que podemos estar en presencia de un infarto o de enfermedad coronaria. Que si el dolor aparece y estamos sospechando que puede ser un infarto, no esperemos a que el dolor se pase, Ahí está, es porque importante. eso lo único que nos hace es perder tiempo. Lo que tenemos que hacer es motivar la consulta rápido, Ir rápido, ¿no? avisar a quien tenemos alrededor,
Ese es otro tema que a veces los Esto es igual, pacientes... porque cada segundo que pasa, cada minuto que pasa es un pedacito de corazón que puede Que se morir. pierde. ¿Entendés? Que se pierde. Eso es importante. Cuanto antes consultemos, mejor. Doctor, ¿y la edad? La ¿Hay edad- una edad determinada que puede empezar a surgir esto o cualquier edad puede pasar? No, en realidad, digamos, no hay una edad determinada en la cual se sufre el infarto. Obviamente, a mayor edad, en los hombres, a menor edad, en las mujeres a mayor edad, o sea, en las mujeres el factor de riesgo, la menopausia es factor de riesgo. O sea, La las hormona mujeres protege. empiezan a igualar el riesgo de los hombres en la posmenopausia. Las Porque aparece la mujeres jóvenes- pancita, ¿no, Doc? ¿Tiene que ver la pancita que aparece la mujer? La pancita tiene que ver y la pancita migra de la los grasa hombres tiene hacia que la ver panza, también. claro, seguro. O sea, Bien. la obesidad en forma de manzana, como la describen, es la obesidad que está asociada Claro, al seguro. factor de riesgo, y la obesidad más femenina, que es la obesidad en forma de pera, Pera. con adiposidad más localizada en las caderas, es O la una forma obesidad de la mujer, ¿no? estrogénica, Seguro. que es la que protege, digamos. Bien, Doc, tenemos acá la lista de los 5 pasos. Tenemos preparados una plaquita para que usted los repase Bien. uno por uno, ¿le parece? ver. Dale. Ahí está, los 5 pasos frente a un infarto. Reconocer los síntomas, que ya los mencionó, ¿no? Era el dolor de pecho, puede ser irradiado al brazo, etcétera. Exacto. ¿Cómo sería actuar en forma inmediata? Digamos, actuar en forma inmediata, o sea, en primer lugar, llamar al servicio de emergencia y notificarle a quien esté cerca nuestro, familiar o quien esté cerca, que nos está pasando algo. ¿Por qué? Porque si por alguna razón estamos sufriendo un infarto y perdemos la conciencia, quien está al lado nuestro tiene que saber que nos ¿Qué le estaba pasó pasando antes? eso. ¿Por qué se desmayó? Muchas veces los pacientes empiezan con síntomas y por no preocupar dicen, no le voy a decir Le bajó nada. la a quien tengo al presión lado". y... ¿Estos síntomas son lo que se llama preinfarto? Sería la angina de pecho, que es el nombre precordada de la angina de pecho, que sería la arteria que está empezando a obstruirse Sí. o comenzó ya una obstrucción plena. Pero en general, muchas veces es importante destacar que estas placas pueden producir como preinfartos muchas veces muy chiquititos durante un tiempo largo antes de presentar el verdadero infarto. En realidad producen angina. digamos. Angina de pecho. O sea, el concepto de preinfarto Coloquial, no. coloquial. Claro, es la manera en es que uno lo coloquial, dice. no Porque existe. no siempre termina en infarto. Bien. Seguimos. Sí. 3, notificar inmediatamente Al la familiar que está situación. cerca. A quien bien. esté cerca, notificar lo que está pasando. Seguimos. La próxima placa dice llamar al servicio de emergencias. Totalmente. Llamar al servicio de emergencia y que el servicio de emergencia nos lleve lo antes posible a un centro asistencial. O que el familiar llame, ¿no? O sea, puede ser uno o el O que familiar. el familiar o sea, llame, ya. o si el servicio de emergencia no está disponible porque no siempre se da la situación que podemos vivir en las ciudades grandes del país que tienen servicio de emergencia, uno llama al servicio de emergencia y la ambulancia del 911 está disponible rápido. Si no está disponible la ambulancia, que el familiar lo cargue y lo cargue, lleve sí. al centro Y asistencial. algo importante, ¿no? O sea, con el tema de llamar al servicio de emergencias, aclarar que es por un dolor de pecho. Aclarar Porque que a es un veces dolor de se pecho. descompuso. No, Entonces, no. puede ser ¿entendés lo que te digo? Claro. Es bueno porque uno tiene códigos en los que es ambulancia. Los y operadores del emergencia. 911 están Sabe. entrenados para darle un trato especial al paciente que llama con código de dolor de pecho. Ahí está, es un Perfecto. código Tiene distinto. reacción inmediata, hay que Y, entenderlo ya. dice masticar también una aspirina hasta la atención médica. Lo más Totalmente. importante de todo lo que habla el doctor ahora es esto. Vamos. ¿Por qué? Totalmente. ¿Qué ¿Por es qué? Pues La es fea la aspirina- aspirina, Doc, que es fea. O sea, uno le duele el pecho y dice, encima me tengo que Encima me tengo que masticar masticar la aspirina. La aspirina ha demostrado reducir significativamente el riesgo, no solo de sufrir un infarto, sino el riesgo en el paciente que está sufriendo un infarto. ¿Por qué? Cualquier aspirina, Doc, cualquier aspirina de las... A veces le preguntan la cualquier que se aspirina. llama cafia o la normal. Cualquier aspirina. Claro, Cualquier cualquiera. aspirina. Aspirina. Porque como se coagula, mira, escucha. El efecto que produce la aspirina, el efecto que tiene la aspirina, además de efecto analgésico que tomamos todos los días para el dolor de cabeza, No es para bajar el dolor de pecho, es para... no es para bajar el dolor del pecho, sino que es para inhibir lo que se llama agregación plaquetaria, que es el primer paso en la formación del coágulo. Claro, la coagulación. O sea, viste Exacto. que te contaba cómo se formaba el tapón. Bueno, la aspirina interrumpe casi inmediatamente. Cuando uno la mastica se absorbe de una forma distinta. Es por eso que que es- la tomo con un vaso de agua. No, la masticás y se empieza a absorber y eso va directamente al coágulo. Eso actúa directamente inhibiendo la agregación plaquetaria y inhibiendo la formación del coágulo. Si el coágulo ya se formó, lo que hace es inhibir que se siga formando coágulo. El organismo tiene mecanismos para disolver los coágulos. Y la Que aspirina son ayuda. mecanismos naturales del organismo para disolver los coágulos, si no, cada vez que nos pinchamos o nos hacemos una herida se nos estaría coagulando la sangre Totalmente. dentro del Todos lados, organismo. seguro. Perfecto, Bien, muy clarísimo. claro, Doc, y una pregunta, la aspirineta me preguntan acá, en las redes, preguntaban la aspirineta, ¿también? Es lo mismo. Bien. O sea, si quiere masticar una aspirineta porque tiene aspirineta de los chicos y tiene gusto a Son más frutilla y le ricas, gusta además, más, Son más ricas. adelante. Te mandás cuatro. No hay ningún Gracias, doctor problema. Fernández, Gracias. por su visita en Pura Vida.